8:36, pendiente los comentarios de Eury Cabral, José La Luz, Yolanda Martínez, pero vamos a conversar ahora unos minutos con el doctor Ramón Pina Acevedo. Sí, señor. A propósito de esta situación que vive la justicia dominicana. No sé cómo el doctor Pina Acevedo ha percibido esta crisis, un conjunto de jueces que está siendo investigado. No sé si este hecho tiene precedentes, lo que ha pasado con la Suprema. ¿Cuál es su posición, doctor, frente a estos hechos? Bueno, mi posición es muy pesimista porque las esperanzas que teníamos de que la justicia avanzara se han visto empañadas con esta situación. Pero yo creo que hemos ido más lejos de la cuenta. Porque en los 70 años que yo tengo ejerciendo la profesión de abogado, jamás se había manifestado en este pueblo una desconfianza tan grande en el servicio judicial. Ni siquiera en la era de Trujillo, que a mí me tocó vivirla entera y ejercer mi profesión entera dentro de esa era, la justicia disfrutó de tanta desconfianza como ahora. Porque el dictador tuvo el acierto de no mezclar a la justicia con sus intereses políticos, y eso permitió que jueces como Hipólito Herrera Villini, Ruiz Tejada y otros muchos más hicieran una gran carrera como jueces, porque Trujillo no permitió nunca que los intereses políticos de él fueran a la justicia. ¿Y los intereses económicos de él no iban tampoco? No iban tampoco a la justicia. Entonces, cuando él expropiaba una propiedad, cuando él se quedaba con una empresa, hacía una expropiación, la gente por temor a él no acudía a la justicia. No acudía a la justicia, pura y simplemente no iba a la justicia. Eso permitió que los casos que iban a la justicia eran juzgados con absoluta libertad y con sujeción a lo que indica el código. Eso era plato plomo. Plato plomo, la lógica de Pablo Escobar. No todos los casos llegaban a la justicia. No todos los casos iban a la justicia. Pero entonces, por lo que usted dice, podemos deducir que la causa de la crisis ahora es que la política se ha mezclado con la justicia. Son muchos los elementos que intervienen en este caso, sobre todo una situación de la que no deja de tener cierta culpa la prensa dominicana, porque la prensa dominicana le ha dado cabida a mucha desinformación sobre la cuestión judicial, sobre la conducta de los jueces, y la prensa se ha encargado de alimentar en grado sumo la desconfianza en la justicia dominicana, hasta el colmo de que se litiga en justicia cualquier asunto e interviene una decisión de un juez sujeta a su conciencia, pero no dejará de haber el siguiente comentario. El que pierde dice cuánto le habrán dado al juez. Para el que gana, el juez es muy bueno. Eso me recuerda un caso literario que retrata lo que está ocurriendo en la justicia de hoy. En la esquina del Palacio de Justicia vivía un juez. Y un día la hija del juez le dijo: papá, yo quisiera que tú renunciaras al cargo de juez. ¿Y por qué, mi hija, si con eso es que yo he levantado a mi familia? Mira, papá, porque es que cuando terminan las audiencias yo oigo siempre
a los que pasan, que vienen del tribunal, que dicen que tú eres un juez vendido, que tú eres un juez ladrón, que tú eres un juez prevaricador, que tú eres un juez que tiene toda clase de defectos. Y por eso yo quiero que tú renuncies. Él le preguntó con mucha calma, ¿y por dónde es que tú te paras a oír esos comentarios? Digo, por aquella ventana. Dice, por ahí salen los que pierden. Cuando termine la audiencia, tú te paras por esta otra puerta. Que ganan la causa. Cuando terminaron las audiencias, ella se paró ahí, entonces lo que pasaba, dice, ese sí es un juez preparado. ¿En serio? O sea, don Ramón, que la íntima convicción de los jueces a la fecha, en esta nueva sociedad, está caracterizada dependiendo de cuál sea el fallo. Exacto. O sea, antes se respetaba la íntima convicción. En la época en la que usted se inició como abogado, cuando un juez fallaba, aún fallase en contra de mis intereses, yo no le cuestionaba la situación y ejercía los recursos. No se le cuestionaba su honorabilidad. No se le cuestionaba su honorabilidad, pero ya hoy en día, siempre que interviene una decisión judicial, se cuestiona la honorabilidad y la credibilidad de los jueces. Pero una cosa es, y otra cosa es que una jueza diga que cogió cuarto. Oye, eso es otra cosa. Y que se evidencia, ¿no? Porque voy a decir lo siguiente. No existe ninguna máquina judicial en el mundo que esté exenta de jueces deshonestos. Eso lo hay en todas partes del mundo. En los Estados Unidos recientemente hubo un caso de un juez que la policía entendía que se estaba coaligando con traficantes de drogas, pero no tenía las pruebas. Se trajo a la Florida a un agente que ejercía en el Washington State, pegado a Canadá, y se hizo pasar como traficante. Y se le instrumentó un expediente y se le llevó a ese juez. Se logró hacer contacto con ese juez para que admitiera un soborno. El juez admitió el soborno, fijó la cantidad de soborno y le llevaron los valores. Esos valores estaban marcados. Cuando el juez los cogió y quiso hacer uso de ellos, ahí fue detenido el juez. Pero hasta ese día, todas las decisiones de ese juez fueron obedecidas. Porque esa es la máquina judicial de los Estados Unidos. Doctor, la diferencia en la República Dominicana se fundamenta en que no hay consecuencias. Es decir, cuando un magistrado acepta un soborno y se evidencia, es decir, la gente está perdiendo la confianza en el sistema, ayudado por los actores que no son beneficiados con la sentencia, que a veces vienen a despotricar contra un magistrado que se manejó de acuerdo a las normas, pero también tenemos debilidad en el régimen de consecuencia para todos los actores que participan de la justicia. Tenemos jueces que son retirados, pero ninguno encausado por esto. Sí, eso es cierto. Eso es cierto que ha habido mucha, casi complicidad con los jueces deshonestos. Pero eso no quiere decir que la máquina judicial sea de una desconfianza tan absoluta como para que no creamos en ninguna decisión y siempre que una decisión de un juez interviene, estemos poniendo en duda si es el producto del soborno o no es el producto del soborno. ¿Usted es partidario de que se convoque el Consejo Nacional de la Magistratura y se produzcan cambios? Ahí hay un error que se cometió y yo, en los días en que se hacía la reforma constitucional, lo señalé.
que yo entendía que los jueces no debían ser designados por la Suprema Corte de Justicia, porque el Consejo Superior de la Magistratura designa a los jueces de la Suprema, pero la Suprema Corte designa a todos los demás jueces. El Consejo Superior... el Consejo Nacional de la Magistratura. No, él habla del Consejo Nacional de la Magistratura, designa a los jueces de la Suprema. Y la Suprema designa a los otros jueces. Sí, pero el Consejo Superior Judicial, porque don Ramón fue miembro de la comisión que redactó la nueva Constitución de la República. No, fui consejero. Con un consejero voluntario. Pero participó en debate, yo recuerdo. Eso sí. Yo recuerdo que ese tema precisamente que usted señala fue uno de los más debatidos. Yo decía que todos los jueces debían ser nombrados por el Consejo Superior de la Magistratura. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ahora mismo, en la situación que está, cuando un juez va a decidir un asunto, mira hacia arriba, hacia la Suprema Corte, y piensa siempre, ¿esto agradará allá arriba, sí o no? Al que me puso aquí. Exacto. Mientras que si lo designa el Consejo Superior de la Magistratura, el asunto cambia. Bueno. Porque ellos nombran y se apartan. Y los jueces quedarían en absoluta libertad y no dependerían de nadie. Doctor, finalmente de mi parte. Eury quería le iba a hacer una pregunta. No, la del consejo ya me la respondió. Ya finalmente de mi parte, para no irme no contagiarme de su pesimismo. Usted decía en principio, estoy pesimista ante la situación de la justicia. Durante la dictadura no teníamos este cáncer de hoy día, que es el narcotráfico, con una capacidad económica. Eso es verdad. Que puede comprarlo todo y que ha permeado a todos los sectores de la sociedad. En todas partes del mundo. En todas partes del mundo, así mismo. Entonces, ¿no ve usted como positivo el hecho de que hoy día se haya denunciado de esa estructura, estén suspendidos algunos y haya pendientes juicios disciplinarios? Mira, eso no puede ser una oportunidad de mejora. No hay mal que por bien no venga. Y este estallido sobre la conciencia de los jueces va a ser beneficioso. Sobre todo si los funcionarios encargados de administrar justicia y de juzgar la responsabilidad de esos jueces no cejan en su interés de adecentar a la justicia. Doctor, hemos vivido, digamos, en el reciente, ¿no? En la historia reciente, el liderazgo de Contín Aybar, el de Subero Isa y el de Mariano Germán en la justicia. De esos tres, ¿con cuál usted se quedaría? Yo le voy a decir lo siguiente. Le va a decir el primero porque... Yo no me quedaría con ninguno. Oye. Pues ya tú ves. Yo no me quedaría con ninguno. Sí. Pero por Néstor Contín Aybar, a quien yo conocí bien y ante quien yo postulé muchas veces, real y efectivamente era un juez más político que un verdadero juez. El doctor Subero Isa, que fue mi alumno en la universidad, junto con mi hijo César, creo que fue una especie de Quijote que intentó hacer algo por la justicia, pero no pudo. Además, para mí hubo un aspecto que yo juzgo que no es aceptable, que es que cuando le propusieron actuar como juez solamente de la Suprema Corte de Justicia, no aceptó. Entonces no estaba dentro de él la condición de verdadero juez. ¿Usted entiende que él debió haber permanecido? Seguro, debió haber permanecido y aportar a la Suprema Corte de Justicia todas las experiencias que tuvo presidiéndola. Y él privó a la Suprema Corte de Justicia de eso. En el caso de don Mariano Germán. En el caso de Mariano Germán tiene un defecto que lo tengo yo también. ¿Cuál es? Muy explosivo.
Muy explosivo. Pero Mariano Germán tiene mucha capacidad, tiene las condiciones para ser un buen presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que comete el error de explotar. Una vez el licenciado Polibio Díaz, que en paz descanse, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo en los 12 años del presidente Balaguer, Baraonero, me fue a buscar a mi oficina para que yo le aceptara un cargo al presidente Balaguer. Yo le dije, bueno, siempre y cuando ese cargo no me saque de las condiciones que yo he aprendido, yo aceptaría. Él me dijo, bueno, te nombraremos juez. Digo, mire, yo no tengo condiciones para ser juez, por la sencilla razón de que yo defiendo, abrazo partido mis ideas, y mis ideas se van a imponer en mis decisiones, y eso no es lo justo. De modo que búsquenme otra cosa. Entonces me buscaron ministro consejero adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue mi primer cargo con Joaquín Balaguer. Doctor, ¿cuánto de sus hijos son abogados? ¿Cuántos abogados usted tiene? Tengo 3 nietos que son abogados. Sí. 3 nietos. 4 hijos que son abogados. Wow. Y si a usted le toca recomendar uno de esos abogados, ¿cuál es que más se parece a usted? Uno que es muy amigo suyo, que se llama Ramoncito. Sí. Que más se parece a mí. Pero depende para lo que sea. Sí. Si es para una situación de tipo agresivo, Ramoncito es el hombre. Si es para una situación de tipo puramente doctrinal, César es el hombre. Sí. Ahí está. La verdad que es un orgullo. La verdad que es un orgullo, además de un honor, un orgullo y un placer poder entrevistar a esta lumbrera, el doctor Ramón Pina Acevedo. Doctor, aquí recibo una pregunta jurídica muy compleja. Un abogado colega quiere que usted le explique cuáles son las técnicas que usted ha utilizado para poder llegar a los 94 abriles, con esa lucidez y con esa salud envidiable. Eso es muy difícil que yo explique, porque eso es un secreto que yo no revelo. Doctor, usted todavía no le había terminado la respuesta. ¿Cómo se lleva usted con su hijo César, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Yo le voy a decir lo siguiente. Yo soy uno de los hombres que más suerte ha tenido en este mundo. Porque yo tengo 6 hijos, 3 hembras y 3 varones. Y esos 6 hijos son de 4 mujeres. ¿Usted es un padrote? De 4 mujeres, no. Lo 6 hijos de 4 mujeres. Lo peor del caso es que César, mi hijo, y mi hijo Ramoncito tienen diferencia de 2 meses nada más en el nacimiento. Sí, un padrote. Ay, Dios mío. Y mi hijo Teodoro, que es médico y ejerce en Nueva York, le lleva 1 semana de edad a mi hija Osema. ¿Cómo va a ser? ¿Un padrote? No, porque parece que yo era muy enconoso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de conocer? O sea, que usted se incomodaba con su mujer y se iba con la querida. Lo noto yo, que usted se incomodaba con la mujer y se iba con la querida. Que si yo se incomodaba con la esposa y se iba entonces con la querida, porque eso no es correcto. No. Pero tiene 2 hijos de 2 mujeres. Era la época, tiene que entender la época. Es un padrote, no te estoy diciendo. No. Eso yo no era casado con ninguna. Se molestaban con usted. Enconoso es que usted generaba encono en la otra persona. No, enconoso es cuando una espina crea infección. Ok. Eso es enconoso. Bueno, pero ellas no peleaban. Y entonces el problema es el siguiente. Que yo, por lo que le digo que yo tuve mucha suerte. Y es que las madres de los hijos míos
siempre le dijeron, ese es tu padre. Obedécelo y síguelo. ¿Y usted lo mantenía todo y todo? Nunca ninguno de mis hijos han estado lejos de mí. Todos han estado siempre alrededor mío. Los de una madre y los de los otros. Todos, incluyendo los de mi esposa. Y se llevan bien entre sí como hermanos. Como hermanos de padre y madre. Si fueran hermanos de padre y madre, quizás no se quisieran tanto. Yo creo, doctor, que lo importante es no hablar mentira. Si uno le habla con claridad al otro... De verdad que el doctor tiene una suerte. Bueno, Dios ha estado de su lado, doctor. Conseguir que las mujeres que no son muy fáciles de manejar. ¿Cómo fue, doctor? Conseguir que las mujeres que no son muy fáciles de manejar coincidan en no crearle a uno problemas con sus hijos, sino todo lo contrario. Pero venga acá, doctor. Entonces usted viene aquí a este programa a abusar de la mayoría masculina para atacar a las mujeres. No, señor. Usted acaba de decir No, usted mi dijo, mayor elogio a las mujeres. Ay, sí, hombre. Era de época distinta, Marilena, es época distinta. Para ellas. Sí. Oiga, y así es. Él tiene 3 hijas, 2 hijas. Reconocido abogado. Tengo 3 hijas. Sí, pero usted acaba de decir. ¿Y cuántas nietas, doctor? Usted logró de esas mujeres que no somos fáciles las mujeres. Las mujeres no son fáciles. Usted lo está diciendo, nos está atacando. Eso es verdad, las mujeres no son fáciles. De todas maneras, estamos hablando de épocas. Sí, son de épocas distintas. Ciprián de León, por mi casa, tenía como 16 hijos con mujeres distintas. Me quedo con lo mejor, la unidad familiar. Qué bueno. Reconocer. Y además, vuelvo y digo, la experiencia que tengo de las mujeres es totalmente positiva, porque ninguna me creó nunca ningún problema. Eso ya coincido con la sociedad está moderna. Qué bueno que el doctor Ramón Pina Acevedo nos permitió. No había VIH cuando eso, doctor, dígale que no había SIDA ni VIH. Esta conversación tan agradable con él. Que en la época suya no había eso de VIH. Bueno, eso no lo podemos decir, porque el VIH lo que pasa es que no se conocía, pero es seguro que existía. No se diagnosticaba. ¿Quién sabe si la gente que murió de eso, y nosotros pensamos, como el caso del apendicitis, que en aquella época se llamaba cólico miserere, y de eso moría muchísima gente. No se olvide que yo llegué al 3er año de medicina antes de estudiar Derecho. Claro. Finalmente, doctor, ya usted no sale a tomarse su traguito, ya usted no... No, en su casa se lo toma. Me lo tomo. Doctor, ¿y qué usted toma ahora en Navidad? Espérate, Víctor. En Navidad, por ejemplo, usted decide tomarse un trago, ¿qué usted toma? Yo ordinariamente tomo whisky Johnny Walker, etiqueta azul. Anda el diablo. Eso viene en una caja muerto. Cuesta 12,000 pesos la botella. Ordinariamente. Sí. Y extraordinariamente. No, eso es lo que yo tomo siempre. Mire. Y desde luego me encanta la ginebra. La ginebra también. Sí. Doctor, Julio, escúchame, Francisco Méndez, ex superintendente de electricidad, un gran amigo de nuestro programa. Ahora como que no va una cosa con otra, ginebra con etiqueta. Le pregunte, ¿cómo usted conoció a Trujillo? ¿Y alguna anécdota? ¿Usted fue legislador? Yo no puedo decir que conocí a Trujillo, porque Trujillo y yo éramos primos hermanos. ¿Pina Chevalier? Sí. Mi papá era hermano de la madre de Trujillo. Porque resulta una cosa, hubo una señora que se llamaba Erciná Chevalier. Erciná Chevalier. Casó primero con un señor que se llamó Pedro Molina y tuvo 2 hijos, Julia Molina y Ernesto Molina, quien yo conocí, ambos. Murió Pedro Molina y Erciná Chevalier casó en segundas nupcias con Juan Pablo Pina y tuvo 2 hijos, Plinio Pina y Teodoro Pina Chevalier. Ese es mi padre. ¿Tú estás oyendo, Víctor? En consecuencia, yo soy primo hermano de Trujillo y lo conocí
desde que yo era niño, que yo vivía en lo que era en aquella época el cuadrante de la mansión presidencial, que es donde está ahora el Palacio Nacional. ¿Ahí era que usted vivía? Ahí era que yo vivía, porque en el medio de ese, donde está el mismo palacio, había una casa de 2 pisos muy grande, que era la Receptoría General de Aduanas, que fue utilizada después como residencia presidencial. Y alrededor de eso había varios chalets que lo ocupaban los miembros del gabinete. Y mi papá, que era miembro del vivía ahí por eso. Ocupaba uno y yo vivía en una de esas. Imagínate, don Ramón Pina Acevedo nació, perdóname, un dato, don Ramón Pina Acevedo nació en medio de la ocupación militar, nació en 1921. Okay. Doctor, 22. Doctor, sí. ¿Es verdad que a Trujillo le decían Chapita porque él majaba las tapitas y se la ponía como insignia con su obsesión de ser militar desde que era niño? Eso, sobre ese apodo hay muchas leyendas. Se dice eso, pero se dice también que fue que lo sorprendieron robándose una joya, una cosa. Y cuando le preguntaron qué es lo que usted lleva en la mano, él dijo, yo lo que llevo es una chapita. Ajá. Y se le quedó el nombre de Chapita. Pero eso es... Pero nadie sabe exactamente. Sí. ¿Por qué le dicen eso? Doctor, una pregunta. Recuerdo que había un funcionario del gobierno que era el único que se atrevía a decirle a él mismo Chapita. Ajá, ¿y cuál era ese? Don Eugenio Álvarez, que fue secretario general de la Suprema Corte de Justicia desde que se instaló el recurso de casación en 1908 hasta su muerte. Eugenio Álvarez le decía Chapita. Doctor, una pregunta. Usted que vivió toda esa época. ¿Cómo? Usted que vivió toda esa época de la influencia del trujillismo y luego la influencia del balaguerismo, que era un alumno aventajado de Trujillo, y después la alianza del PLD con el balaguerismo, ¿qué nivel de influencia queda en la sociedad dominicana todavía del trujillismo? ¿Qué nivel de influencia queda? ¿Y en cuáles áreas? El alumno aventajado es subestimar a Balaguer era un alumno aventajado de Trujillo y después pactó con el PLD y miren lo que vimos ayer. Él le sirvió al régimen, fue un cortesano. Un alumno aventajado. Pero alumno aventajado no. Creo que alumno aventajado no pudo ser profesor aventajado. Pero eso es más fácil, profesor aventajado. Bueno, dicen que Trujillo era balaguerista. Estoy rodeado de balagueristas. Entiendan en la audiencia. Dicen que Trujillo era balaguerista. Eso es posible. Salvo Eury y yo. Un oyente me pide que le pregunte si existe separación de poderes en la República Dominicana. Si existe una verdadera, separación. Sí, eso sí puede decirse que es un paso de avance. Real y efectivamente hay separación de poderes. Y la prueba está en que el actual presidente de la República no interviene en la crisis judicial. La crisis judicial la van a resolver los jueces. Doctor, sí. Ese patrimonio que Trujillo construyó y que Balaguer repartió, o sea, sigue manifestándose. Esos poderes que heredaron el trujillismo siguen teniendo influencia en la República Dominicana que impidan que la sociedad dominicana modernice sus instituciones, o ya eso se eliminó. No, yo creo que eso subyace todavía. Todavía queda todavía una cenicita de eso. ¿Cuáles son las familias que tienen más influencia trujillista que todavía? Eso es muy difícil de decir, y no solamente muy difícil, sino complicado y arriesgado. Bueno, señores, muchas gracias al doctor Ramón Pina. Mira, pero etiqueta azul con ginebra, eso no pega, Julio. ¿Cómo ustedes? No, pero no con ginebra. No, etiqueta azul. Ginebra aparte. Eso es aparte, eso es uno u otro. Mira, un dato que yo siempre lo he tenido presente. Es que aquí se creó por primera vez el Tribunal Constitucional. Hay un libro mío que se llama Pensamiento y Dinámica de la Interpretación Jurídica, en que hay 2 trabajos de hace más de 50 años en la que yo proponía la creación de ese tribunal. Y como si el destino quisiera que yo no me desprendiera de esa idea, yo tuve la suerte y el privilegio de presentar a uno de los jueces de ese tribunal, cuando el tribunal fue creado
sobre la idea que yo lancé hace más de 50 años. ¿Y cuál juez fue ese que usted presentó? Ese juez se llamó Víctor Gómez Vergés. Estamos rodeados de balagueristas. Gracias. Somos minoría, y yo aquí. Mi padre dice que uno de los mayores orgullos y que él guarda como un tesoro preciado es una carta que el doctor Ramón Pina Acevedo le remitió al entonces presidente doctor Leonel Fernández hablando de las condiciones y de las características profesionales y personales de mi padre. Y mi padre es el admirador número 1. Él dice que él compite con César. ¿Y quién lo quiere más a ustedes? Bueno, pues muchas gracias, doctor Pina Acevedo, por esta conversación. Un orgullo, un placer. Un aplauso al doctor Ramón Pina Acevedo. Qué buen regalo de fin de año. Cambio fuera. El sol de la mañana.